Cada 24 de marzo, el mundo conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, una jornada destinada a crear conciencia sobre una enfermedad que, a pesar de los avances médicos, sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel global. La fecha recuerda el día en que, en 1882, el médico y microbiólogo Robert Koch anunció el descubrimiento del bacilo que causa la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Este hallazgo marcó un antes y un después en la historia de la medicina, permitiendo avances significativos en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La tuberculosis es una infección bacteriana que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otras partes del cuerpo, como los huesos, los riñones o el sistema nervioso central. Se transmite por el aire, a través de gotículas que una persona enferma expulsa al toser, estornudar o hablar. A pesar de ser una enfermedad prevenible y curable, cada año se registran aproximadamente 10 millones de casos nuevos en el mundo, y alrededor de 1.3 millones de personas mueren a causa de esta infección, según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La tuberculosis no es solo un problema de salud pública, sino también una cuestión de justicia social. Afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, aquellas que viven en condiciones de pobreza, con acceso limitado a los servicios de salud y en ambientes con alta densidad poblacional. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, como quienes viven con VIH, son especialmente susceptibles a desarrollar formas graves de la enfermedad. El Día Mundial de la Tuberculosis es un llamado a la acción global para detectar, tratar y prevenir esta enfermedad. El lema de la campaña de este año, impulsada por la OMS, es "Sí podemos poner fin a la TB", que busca renovar el compromiso de los gobiernos, los profesionales de la salud y la sociedad civil para erradicar la tuberculosis como amenaza para la salud pública. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Aunque afecta principalmente a los pulmones, también puede dañar otros órganos como los riñones, el cerebro o los huesos. La tuberculosis se transmite de persona a persona por vía aérea, a través de las gotículas microscópicas que una persona enferma libera al toser, estornudar o incluso al hablar en lugares cerrados o poco ventilados. Una persona puede estar infectada por la bacteria sin desarrollar la enfermedad. En estos casos, se habla de tuberculosis latente, que no presenta síntomas ni es contagiosa. Sin embargo, si el sistema inmunológico de la persona se debilita, la infección puede activarse y convertirse en tuberculosis activa, en la que el paciente puede presentar síntomas y transmitir la enfermedad. Los síntomas más comunes de la tuberculosis pulmonar son: tos persistente durante más de 2 semanas, a veces con expectoración de sangre, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga y debilidad general, dolor en el pecho o dificultad para respirar. Estos síntomas pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades respiratorias, lo que dificulta un diagnóstico temprano. Por eso es fundamental acudir al médico ante la presencia de estos signos, especialmente en personas que viven en zonas de riesgo. Algunos factores de riesgo aumentan la posibilidad de desarrollar tuberculosis activa. Vivir en condiciones de hacinamiento o pobreza, donde hay poca ventilación y alto contacto entre personas. Tener el sistema inmunitario debilitado, como ocurre en personas con VIH-Sida, diabetes, o aquellas que reciben tratamientos como quimioterapia. Consumir alcohol o drogas, que afectan las defensas del organismo. Trabajar en centros de salud o instituciones penitenciarias sin la protección adecuada. Tener una alimentación deficiente, que debilita el sistema inmunitario. Si no se diagnostica y trata a tiempo, la tuberculosis puede causar complicaciones graves, como daño pulmonar permanente, meningitis o incluso la muerte. Por esta razón, el diagnóstico precoz es fundamental. Las pruebas diagnósticas incluyen el test cutáneo de la tuberculina, el análisis de esputo y la radiografía de tórax. La tuberculosis es una enfermedad prevenible, y detener su propagación requiere tanto acciones individuales como estrategias colectivas. La prevención es clave para evitar nuevas infecciones y proteger a las personas más vulnerables. Una de las principales medidas preventivas es la vacunación con la BCG, bacilo de Calmette y Guerin. Esta vacuna se aplica habitualmente a recién nacidos en países donde la tuberculosis es endémica.
La BCG no garantiza protección completa contra todas las formas de tuberculosis, pero es especialmente efectiva para prevenir las formas más graves, como la tuberculosis miliar o la meningea en niños pequeños. En adultos, la protección es menor, pero la vacuna sigue siendo una herramienta fundamental dentro de los programas de salud pública. Además de la vacunación, existen medidas básicas de prevención que ayudan a reducir el riesgo de contagio. Ventilar los espacios cerrados, especialmente en lugares donde se reúne mucha gente. La buena circulación del aire disminuye la concentración de bacterias en el ambiente. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, utilizando el codo o un pañuelo desechable, para evitar la dispersión de las gotículas que contienen el bacilo. Usar mascarillas en ambientes de alto riesgo, como hospitales, albergues o cárceles, donde puede haber personas infectadas. Detectar y tratar a tiempo los casos activos. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado cortan la cadena de transmisión de la enfermedad. Promover la alimentación balanceada y un estilo de vida saludable que fortalezca el sistema inmunológico, reduciendo el riesgo de desarrollar tuberculosis activa en personas con infección latente. A nivel comunitario y de políticas públicas, es esencial fortalecer los sistemas de salud, asegurar el acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos gratuitos y de calidad, y garantizar la continuidad del tratamiento para evitar la aparición de formas resistentes de tuberculosis. La tuberculosis multiresistente, TBMDR, surge cuando las personas interrumpen o no completan el tratamiento, lo que hace que la bacteria desarrolle resistencia a los medicamentos más utilizados. Esta forma de tuberculosis es más difícil y costosa de tratar. La prevención de la tuberculosis también pasa por educar a la población sobre los síntomas, y la importancia de buscar atención médica oportuna. La reducción del estigma asociado a la enfermedad es fundamental para que más personas se acerquen a los servicios de salud sin temor a la discriminación. La tuberculosis es una enfermedad que tiene cura, siempre y cuando se diagnostique a tiempo, y se siga el tratamiento completo de manera estricta. El tratamiento estándar para la tuberculosis pulmonar activa sensible a los medicamentos consiste en una combinación de antibióticos durante un periodo mínimo de 6 meses. Este enfoque ha salvado millones de vidas, y es considerado uno de los tratamientos más efectivos en la historia de la medicina. El esquema más utilizado es el tratamiento DOTS, tratamiento acortado estrictamente supervisado, por sus siglas en inglés. Este programa fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y garantiza que el paciente reciba los medicamentos adecuados, y el seguimiento necesario para completar todo el ciclo de tratamiento. Los medicamentos más comunes en la primera fase del tratamiento son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esta fase intensiva dura 2 meses, seguida de una fase de continuación que se extiende al menos otros 4 meses, con menos medicamentos pero igual de importante para erradicar la infección. Uno de los mayores desafíos en el tratamiento de la tuberculosis es asegurar la adherencia terapéutica. Muchas personas abandonan el tratamiento cuando se sienten mejor, sin saber que la bacteria aún está presente en su organismo. Interrumpir el tratamiento o tomar los medicamentos de manera incorrecta puede provocar una recaída o, peor aún, el desarrollo de tuberculosis resistente a los medicamentos, TBMDR. La TBMDR requiere tratamientos mucho más largos, que pueden durar 18 meses o más, con medicamentos de segunda línea que son más costosos, menos eficaces y presentan efectos secundarios más graves. Existen también formas más complejas, como la tuberculosis extremadamente resistente, TBXDR, que representan una amenaza importante para la salud pública mundial. El tratamiento de la tuberculosis, además de medicamentos, incluye apoyo psicológico, seguimiento nutricional y la participación de equipos de salud comunitaria que garanticen que el paciente complete el tratamiento. Es un proceso que exige compromiso del paciente, y el acompañamiento de los sistemas de salud. A nivel global, se están desarrollando nuevos regímenes de tratamiento más cortos y con menos efectos adversos, así como vacunas mejoradas que buscan reforzar la prevención. Sin embargo, el control efectivo de la tuberculosis depende en gran medida de asegurar que los tratamientos actuales sean accesibles, gratuitos y acompañados de estrategias integrales de atención. Cada 24 de marzo, en el Día Mundial de la Tuberculosis,
el mundo recuerda que esta enfermedad sigue siendo una amenaza para la salud pública, especialmente en comunidades vulnerables. A pesar de los avances científicos y los programas de salud global, la tuberculosis continúa cobrando vidas que podrían salvarse con diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y, sobre todo, concienciación social. La tuberculosis no es solo un problema médico, es también un desafío social y económico. Afecta de manera desproporcionada a las personas que viven en pobreza, a quienes tienen acceso limitado a servicios de salud o a quienes sufren discriminación. En muchos casos, el estigma asociado a la enfermedad impide que las personas busquen atención médica o que completen su tratamiento por miedo al rechazo social. Por eso, hablar abiertamente de la tuberculosis es una herramienta poderosa. La educación comunitaria es clave para eliminar el miedo y la desinformación. Compartir información clara sobre los síntomas, la transmisión, la prevención y el tratamiento puede salvar vidas y evitar nuevas infecciones. Las campañas de sensibilización buscan demostrar que la tuberculosis es curable, que el tratamiento es gratuito en la mayoría de los sistemas de salud pública, y que el acompañamiento es esencial para quienes enfrentan esta enfermedad. La participación de la sociedad civil, de organizaciones comunitarias, de profesionales de la salud y de los medios de comunicación es fundamental para impulsar cambios. Exigir a los gobiernos políticas efectivas de salud pública, acceso equitativo a la atención médica, inversión en investigación de nuevas vacunas y tratamientos, y protección social para quienes atraviesan el tratamiento de tuberculosis es parte del compromiso de todos. Este 24 de marzo, el lema "Si podemos poner fin a la TB" es un llamado a la acción colectiva. Porque no se trata solo de un problema de salud, es un asunto de derechos humanos, de equidad y de justicia social. Cada persona puede contribuir, informándose, compartiendo conocimiento, apoyando a quienes luchan contra la enfermedad y siendo parte de las soluciones. La erradicación de la tuberculosis es posible, pero requiere voluntad política, recursos adecuados y solidaridad global. Solo así lograremos un mundo libre de tuberculosis, donde nadie pierda la vida por una enfermedad que hoy podemos prevenir y curar.